Ahora sí vamos con el PowerPoint que les prometí, es un PowerPoint bastante copado, que sigue en la misma línea de la explicación de la comunicación visual y cómo se construye desde el diseño, ya ahora planteando más las estrategias vinculadas al trabajo sobre los códigos visuales y el nivel, como dije, la connotación y la denotación, y todas las estrategias retóricas que pueden funcionar en ese nivel, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes. Acá tienen acceso al PowerPoint. ¿Sí? Hay 4 niveles, en primer lugar, respecto al análisis de una imagen desde la retórica, que es el nivel perceptivo. El nivel perceptivo es como, bueno, el usuario, la persona que está mirando determinada publicidad, imagen, etc., recibe eso, esa composición que se hizo. El semántico, que es el nivel del significado, ¿sí? El significado que se le atribuye a eso desde el usuario, pero también desde quien emite el mensaje. El expresivo, que tiene que ver con un nivel un poquito más elevado, que es que finalmente el mensaje general que yo quiero dar con eso, qué me está expresando la imagen y qué me genera a mí en ese nivel. Y después el relacional, cómo se vincula esa imagen con su entorno, tanto con el lenguaje escrito, ¿sí? Como con otros objetos, ¿sí? que pueden estar en alguna publicación, por ejemplo, cómo se relaciona esa imagen. Pues esa imagen no va a estar sola, ¿sí? Bueno, avanzando un poco con el PowerPoint, lo que podemos ver primero es la definición de retórica. Estuvimos viendo un poquito recién, que es la disciplina que estudia y sistematiza las técnicas de uso del lenguaje. El fin último es la persuasión, sí, un fin estético también, y que trabaja en el nivel de lo denotado y lo connotado, que ustedes ya saben qué es, y lo venimos trabajando con el texto de Roland Barthes. Muy bien, lo primero que tienen que saber, retomando un poco lo que vieron en cuarto año de Buller y Jacobson, ¿sí? Que son 2 autores muy importantes en cuanto a la construcción de modelos de comunicación. Uno de ellos habla de la función poética del lenguaje y otro de la función estética, ¿no? Son más o menos lo mismo, tiene que ver con el lenguaje no solamente es un medio de comunicación, sino que hay una manera de expresar las cosas que puede modificar ese significado. Entonces, Buller, por ejemplo, plantea 3 funciones del lenguaje, que es el referencial, es decir, hacer referencia o mostrar algo que está ubicado en determinado lugar o en determinado contexto, ¿sí? Después la expresiva y la apelativa, que tienen que ver con este contacto entre un emisor y un receptor, a lo que Roman Jacobson agrega 3 funciones más, que son la estética, la fática y la metalingüística. ¿Sí? La estética tiene que ver con, justamente, la funcionalidad de hablar desde un sentido de mostrar algo que puede ser bello para apreciar, poesía, literatura, ¿sí? Si nos vamos al arte plástico, ¿sí? Que trabaja desde lo visual, también tiene una función estética, no tiene una función que es comunicar directamente un mensaje, sino que lo hace desde la estética. La fática, que es saber si hay del otro lado alguien que recibe ese mensaje, y la metalingüística, que tiene que ver con la interpretación y la comprensión de cosas que van más allá de lo que se dice, la literalidad. Así que la metalingüística está muy relacionada con esto que vemos en Roland Barthes, que son los diferentes niveles de significación. Pasando a la siguiente diapositiva, vemos que en este sentido hay un montón de figuras retóricas, de ahí vienen, de la disciplina de la retórica, que son técnicas que transgreden o cambian alguna de las normas que existen en el lenguaje, ¿sí? Algunas de ellas, ¿cuáles son? La adjunción, la supresión, la sustitución o el intercambio. Todas estas figuras retóricas sirven ¿para qué? Sirven como estrategia, como herramienta para persuadir al otro, al receptor de mi mensaje, de que lo que estoy diciendo es lo correcto, ¿sí? O es lo que yo quiero lograr que el otro piense de alguna manera, ¿sí? Así se utilizan en el lenguaje escrito y se trasladan al lenguaje visual. Bueno, dentro de las figuras vamos a ir viendo una por una de estas operaciones, ¿sí? La primera es la adjunción, que la adjunción tiene que ver con la partición o la división en diferentes partes. Por ejemplo, la repetición de identidad es una de ellas, ¿sí?
Se reutilizan elementos lingüísticos o visuales, ¿sí? Como fonemas, sílabas, frases, oraciones, etc., que ya están en el discurso, ¿sí? Y se las repite, se las vuelve a tomar para darle más fuerza a eso que estoy diciendo, ¿sí? Otra de ellas es la similitud, que añade elementos lingüísticos o visuales que se asemejan a otros, ¿sí? Que ya están en el discurso. Bueno, ahí la sinonimia, la acumulación, ¿sí? Hay un agregado por similitud entre diferentes objetos. Y después la oposición lógica, que es agregar elementos lingüísticos, o en este caso visuales, que se contraponen con el discurso de lo que estoy diciendo. Es como la antítesis, o la antítesis es algo como totalmente diferente a lo que yo estoy diciendo. Entonces, hay diferentes maneras de mostrar imágenes que pueden actuar de manera repetitiva con lo que estoy diciendo, de manera similar, ¿sí? Por simetría, o por oposición a lo que yo estoy diciendo, ¿sí? O sea, lo que estoy mostrando en un nivel visual puede adquirir estas tres diferentes características, ¿sí? Después, tenemos la función por repetición. Vamos a poner un ejemplo que es la aliteración, que es la repetición de sonidos al principio de las palabras o de sílabas acentuadas, ¿sí? Como por ejemplo, felices fiestas con Ford Fiestas y ejemplos de las publicidades. La barra pide una birra, ¿sí? Que es un spot de la cerveza Quilmes, ¿sí? Esta repetición, ¿sí? Funciona con un sentido estético, ¿sí? Y a veces estas frases que se repiten de esa manera se asientan mucho más en el receptor. Acá tienen una imagen bastante clara de eso, de cómo se pueden complementar o repetir, cambiando un poco alguna lógica dentro de la disposición de las imágenes y podés lograr una figura determinada, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿vieron la imagen? Una remera con las rayas de manera horizontal, otra vertical, y finalmente las dos que forman, ¿no? Esto está armado estéticamente con ese sentido de aliteración, ¿no? Acá tienen más ejemplos de aliteración, por ejemplo este spot del SIDA, ¿sí? O este spot de un encuentro de diseño, así que también repite esta idea. Después tenemos otra que es la anáfora, ¿sí? Que consiste en la repetición intermitente al principio de la frase, ¿sí? De una idea o de un elemento sonoro, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo acá, temprano utilizar esto, ¿no? En la poesía se utiliza mucho, de repetir al principio de cada, por ejemplo, al principio puede ser tanto de las estrofas o de cada verso, repetir la misma palabra con un sentido de asentar la idea, ¿sí? Nada, acá también, ¿no? Ven una búsqueda en Google, por ejemplo, el sol en tus manos, en tu mirada, en tu casa. Bueno, esta misma repetición puede actuar como un recurso estético interesante y se llama anáfora. La anadiplosis es cuando se reitera la misma palabra, ¿sí? En diferentes espacios, o, bueno, con la imagen pasa lo mismo. Acá tienen la imagen de los dos fósforos que forman un corazón. Bueno, ahí están actuando uno con el otro para formar una imagen general, ¿no? A través de dos imágenes separadas se forma una imagen general. ¿Sí? Acá tienen ejemplos literarios de la música y de la publicidad. Por ejemplo, acá, todo blanco, blanco ala, por ejemplo, este blanco, blanco, es una repetición que capaz que comúnmente estaría mal, sintácticamente, si se quiere, pero que acá funciona en un sentido estético a través de una repetición del tipo de anadiplosis, ¿sí? Acá también tiene el ejemplo de un tema, ¿sí? Y de un poema, ¿sí? Donde se repite, una vez que se utiliza al final del primer verso una palabra, se vuelve a repetir en el comienzo de la siguiente, ¿sí? Ese es el ejemplo de la anadiplosis. Acá tienen imágenes, ¿sí? Es como una continuidad, uno tiene tapados los ojos y la otra persona en la boca. Es bastante gráfica y ahí ustedes se pueden dar cuenta de a qué nos estamos refiriendo con esa figura retórica. Después tienes la epanadiplosis, sí, que es otra forma también,
que consiste en repetir la misma palabra o elemento visual al principio y al final de una frase o de dos frases consecutivas. No sé, verde que te quiero ver, el rey ha muerto, que viva el rey. ¿Sí? Y acá esto, las dos manitos y el corazón, una apuntando hacia un lado y otra apuntando hacia el otro. ¿Sí? Acá tienen otro ejemplo. Este está muy bueno, la verdad que está bastante lograda. Y esta también es un ejemplo bastante simple de esta epa-añadiplosis, ¿sí? Que es esta repetición de conceptos como para que quede más claro y con un objetivo estético, ¿no? El paralelismo, ¿sí? Que se trata de la repetición por semejanza de forma o de contenido entre distintas secuencias de imagen. Acá tienen esta imagen del fósforo, del gancho de ropa, simulando la Torre Eiffel, que es muy, muy gráfica, ¿sí? Por semejanza, ¿sí? Bueno, acá tienen un ejemplo de un lema, ¿sí? El lema de TNT, que es pasa en las películas, pasa en la vida, pasa en TNT, ¿no? También esta repetición por paralelismo, ¿sí? Por semejanza. Y bueno, la imagen es bastante gráfica. Acá tienen otro ejemplo, que es muy bueno, que es una especie de corazón, ¿sí? Una mancha de tinta que emula de alguna manera lo que es el continente americano, ¿sí? A veces se detectan figuras retóricas, esto está bueno, en una misma composición visual, pero siempre veremos que alguna predomina sobre las demás, ¿sí? Acá también el paralelismo acústico, ¿no? Cómo se utiliza con la estrella, que simboliza el comunismo, ¿sí? Bueno, nada, acá, a ver, en general se pueden dar varias figuras retóricas, pero comúnmente va a haber una que se resalte sobre otra. También, o sea, si es un instrumento de persuasión, no puedo sobrecargar mi imagen con un montón de figuras retóricas, porque en definitiva termino cargando sin necesidad esa imagen, ¿no? A veces lo simple es lo más efectivo a la hora de comunicar. Después tenemos la paranomasia, que ahora llevamos a la adjunción por similitud, ¿sí? Cuando hay similitud entre las diferentes partes, se introduce en el discurso un elemento de forma similar, pero levemente modificado, ¿sí? Un juego de palabras, ¿sí? Bueno, vemos acá esta imagen de los labios, ¿sí? Acá tienen más ejemplos, como para ir viendo, ¿sí? Bastante buenos, copados. ¿Sí? Es muy... Esta estrategia de similitud se utiliza mucho en ciertas marcas, ¿sí? Que apuntan a, digamos, algún producto de un uso, digamos, más mecánico, como, no sé, por ejemplo, los automóviles, ¿sí? Donde en muchas publicidades, en muchos logotipos y demás, aparece esto de querer emular algún contenido, hacer algún juego con las formas, no sé, las formas de la rueda y en alguna parte del cuerpo, ¿sí? O algunos productos comestibles también. Es muy común que aparezca esta estrategia. Bueno, la sinonimia. Sinonimia lo conocen, que son el uso de sinónimos, ¿sí? De cosas que, digamos, se escriben distinto digamos, en lenguaje escrito, pero que significan lo mismo, ¿sí? Un elemento que tiene distinta forma, pero el contenido es similar, por el origen, la apariencia, la escritura, la pronunciación, etc. ¿Sí? Maridos y esposos, abandonados, vacíos y sin nadie, por ejemplo, es un ejemplo literario. Acá esto ¿sí? De las especie de bufandas, ¿sí? O pueden ser, no sé, pensando desde ahora el tapabocas con la forma del continente americano, interesante. Bueno, después tienen la gradación, que es otro tipo de estrategia, ¿sí? Que es la repetición encadenada y formal de elementos similares, ¿sí? Que varía, bueno, de manera creciente o decreciente. Bueno, acá está muy gráfica, está bueno, que es como las diferentes fases de la luna, hablando de, bueno, la cantidad de alcohol que se consume, ¿no? Sobre todo cuando uno maneja y demás. Así que nada, me parece una estrategia interesante también, como para darnos cuenta de cómo funciona la similitud de elementos visuales. Acá tienen, por ejemplo, la gradación de joven a viejo, ¿sí?
tipo onda Benjamin Button, no sé si vieron la película, pero está buena, esta estrategia se utiliza mucho. Bueno, después vamos al tema de la acumulación, que es cuando tenemos de manera caótica o mucha cantidad de elementos similares. Por ejemplo, acá está esta imagen de, bueno, es muy común en estas marcas de cerveza, bebidas en general, que buscan mostrar el producto en este sentido, ¿no? Todo con la transpiración del frío, ¿sí? Y se busca esto, sobrecargar la imagen con el producto de alguna manera. Acá también, por ejemplo, otro ejemplo de la acumulación. Este está muy bueno porque son como todas las partes, está bastante bien pensado, todas las partes que componen esta licuadora, ¿no? Y uno no se pone a pensar cuáles son todas esas partes, una por una, y me parece que está buena y bien lograda visualmente. Bueno, la antítesis, que es una cosa que se diferencia de la otra, cuyo significado es opuesto, totalmente contrario. Acá tenemos el cono de helado con el cactus, ¿sí? Esta imagen, del dedo para arriba, el dedo para abajo, ¿sí? Bueno, acá tenemos la paradoja de oxímono, que es una forma donde dos cosas que pueden significar algo totalmente distinto y contrario conviven en el mismo lugar. Son ideas que parecen opuestas, irreconciliables, pero que funcionan en conjunto, ¿sí? Bueno, acá tienen algunos ejemplos literarios. No sé, vivir sin vivir, o sea, o vivís o no vivís. Pero bueno, es como una expresión de alguna manera que busca eso, ¿no? Esa paradoja. Vísteme despacio que estoy apurado, o sea, esta idea, o estás, si estás apurado, tiene que ser rápido, juega con esta paradoja, ¿no? Bueno, acá, esto, ¿no? Voy a servir la gaseosa y sale para arriba, o una plancha con todos estos clavos, ¿no? Es todo lo contrario, digamos. Uno busca que la plancha deje todo liso, y acá en este caso voy a romper la ropa, o acá no puedo tomar la gaseosa, en este caso, ¿por qué? Porque quieren simbolizar que es tan liviana que vuela, ¿sí? De alguna manera, algo que sería imposible. Bueno, después tenemos las figuras de supresión o de omisión, que venimos hablando recién, que es la ausencia de algún elemento necesario en teoría para la construcción completa del discurso, ¿sí? Es cuando se saca algo de la imagen, ¿sí? Que se la llama también elipsis, ¿sí? O zeugma, son dos formas de llamarla, que es cuando yo saco algo para que el mismo usuario, el mismo receptor, la misma persona que está percibiendo eso, lo complete de alguna manera. Acá tenemos la elipsis, la definición, suprime ciertos elementos del discurso para destacar esa ausencia evidente y convertirla en protagonista de la idea, ¿no? Acá, por ejemplo, no hace falta que me dibuje la botella, con la forma de la mano ya uno está dibujando mentalmente la botella, ¿no? Está bueno, es una estrategia bastante interesante. Acá también funciona la elipsis, ¿sí? Acá me falta algo, pero yo lo reconstruyo en mi cabeza. Acá también reconstruyo el significado en mi cabeza. Acá también en esta imagen, ¿sí? La elipsis busca eso, que yo reconstruyo, termine de hacer en la imagen, ¿no? El zeugma deja sobreentendido un elemento ausente del discurso, ¿sí? Que alguna vez fue presentado como un elemento en común, ¿sí? Acá vamos a ver algunos ejemplos que van a quedar más claros. Bueno, acá es el tema, en este fácil, es el tema del encendedor, y en vez de ser el encendedor son los cigarrillos que están emulando la llama, ¿no? Acá también, lo mismo, ¿sí? La carita feliz, y acá este pie. En todo caso, lo que busca es, bueno, ¿qué pasó? Porque no usa Adidas, ¿qué le pasó en el pie? Se ha hecho pelota, ¿no? Entonces, eso es lo que busca expresarnos, con eso está la elipsis. No hace falta que nos muestre el otro producto ni nada, sino a través de esa imagen uno lo asocia y completa la idea, ¿no? Bien, las figuras de sustitución. Vamos más rápido así nos hace largo. En la relación entre elementos del discurso hay tropos. Tropos son temas que funcionan como recursos retóricos. Sustituyen un elemento del discurso por otro que puede tener o no relación de forma o contenido.
¿sí? Son vocablos utilizados en un sentido distinto al habitual, son temas en general, tópicos, ¿sí? Que pueden aparecer en muchas imágenes. Y se sustituye una cosa por otra. En vez de omitirla, como hacíamos antes, sacarla, acá sustituimos una cosa por otra. Hay algunos ejemplos, sinécdoque, hipérbole, metonimia, metáfora, alegoría. Vamos a ver algunos. Sinécdoque. Consiste en la sustitución de un elemento más amplio por otro más restringido, ¿sí? Acá, o sea, no hace falta poner la figura de Michael Jackson, sino con la misma cinta, ¿no? Con los zapatos al final, estamos simulando un movimiento característico del cantante, ¿sí? Una parte significa el todo, ¿no? Acá también, interesante, está buena esta. La transfusión sanguínea. Querés ser un superhéroe, ¿no? Está buena como idea. Y acuérdense, siempre la sinécdoque es la parte por el todo. Si una parte simboliza el todo del elemento que estoy tratando de mostrar. La hipérbole es la exageración. ¿Sí? Básicamente es eso. Aumenta o disminuye la unidad, ¿no? Acá está, esta imagen lo muestra bastante claro. Y acá tenemos otro ejemplo. Es tan bueno el cuchillo que hasta corta la madera, ¿no? Está muy bien lograda esta publicidad. La metonimia, ¿sí? Que se designa un elemento con la forma de otro, ¿sí? Como haciendo una relación. Acá, por ejemplo, el auto, que es el escarabajo, el famoso Beetle, al revés y con las patitas, ¿no? Interesante. Acá hay algunos ejemplos del lenguaje oral, como por ejemplo, fumó una pipa, en realidad no se fumó la pipa, fue el tabaco que está en la pipa. Se comió 2 platos, en realidad no se come los platos, ¿sí? Y así con muchas cosas, ¿sí? Acá tienen el ejemplo, por ejemplo acá la Fanta, con las frutitas que forman la botella, o acá el ketchup Heinz famoso, donde está la parte de abajo de la botella con el tomate, ¿no? Emulando de alguna manera el tomate, alrededor de toda la salsa. Bien, seguimos con la metáfora, esta es más conocida, sustituye un elemento propio por otro con cierta relación de analogía, no hay una proximidad real, ¿sí? Pero bueno, busca cierta idea. Vamos a ver algunos ejemplos. La gente que come en la calle, es una metáfora, a través de los platos, ¿sí? Y estas tomas de agua. Sí, y acá también lo mismo, la gota y la cuchara, ¿sí? Bueno, alegoría. La alegoría también va en el mismo sentido, pero es un poco distinto, es como una metáfora un poco más amplia, ¿sí? Es como todo un sistema de imágenes metafóricas que hacen algo mucho más complejo, como la justicia, por ejemplo. La espada, la balanza, los ojos vendados, todo esto, cada una de estas partes quiere mostrarme algo, el equilibrio, ¿sí? La objetividad, ¿sí? Digamos, de alguna manera, la lucha ante, digamos, las imposiciones de lo que podría ser algo que sea subjetivo, que no puede existir en la justicia, y, digamos, no que esté con los ojos tapados, quiere decir que no importa que esté del otro lado, tiene que ser ciega, no importa si tiene plata, si no tiene plata, si es bueno, si es malo en su vida, sino que lo que importa son los hechos en sí. ¿Sí? Entonces, por eso los diferentes elementos que componen la idea de justicia, una idea bastante antigua, ¿no? La ironía, ¿sí? La ironía, por ejemplo, acá, Colgate y este señor que no tiene dientes, ¿no? Propone una idea para que se entienda su contraria, es decir, jugar con esta idea. Estoy expresando algo literalmente, pero en realidad estoy queriendo decir otra cosa, ¿sí? Se utiliza mucho la ironía en ese sentido. Y por último tenemos las figuras de intercambio, así ya vamos cerrando. Se reemplaza un elemento visual o lingüístico visual, ¿sí? Por otro que puede modificar la forma del discurso. Si se mantiene la idea o significado,
pero hay como un intercambio, ¿sí? Entra uno y sale el otro, ¿sí? Una especie de sustitución, ¿sí? Bien, vamos a ver esto. Inversión. Figura en la que se cambia o se invierte el orden sintáctico lógico, ¿sí? de algunos elementos. Acá es al revés. Tenemos dos papas y todo porque ¿qué te quieren mostrar? Que comés las papas porque te gusta el ketchup, en realidad. Que lo más rico es eso y no las papas, ¿no? Acá estamos más allá de la interpretación, si estamos de acuerdo o no con la publicidad, lo que tratamos de trabajar es qué es lo que me quieren expresar. La connotación. La denotación es lo que veo dos papas en un paquete, ¿sí? Y veo después un recipiente lleno de ketchup. Bueno, ¿qué me quiere simbolizar? Bueno, lo que me quiere decir en el nivel connotado es que el ketchup está tan bueno que solamente como dos papas y tengo todo ese recipiente que me voy a comer de ketchup, ¿no? Acá también tenemos otro ejemplo de inversión, ¿no? La carita feliz que se puede convertir en carita triste, y el famoso de todos, el más famoso de todos es el de Volkswagen, que es la inversión de un símbolo bastante nefasto, que es el de la esvástica, ¿no? Porque bueno, fue una empresa alemana, que es muy antigua, que la esvástica tenía otro significado antes del nazismo, que fue derivando después y fue apropiado por el régimen nazi, y finalmente la empresa Volkswagen, con su isotipo, tomó la esvástica, y bueno, para que no quede la esvástica como el símbolo de Volkswagen, y también emulando la W, lo que hizo fue invertir la lógica y el orden de la esvástica, ¿no? Y quedó así, de esta manera. Bien, el anacoluto, que es otro ejemplo, ¿sí? Que es el cambio repentino en la construcción de la frase, ¿sí? Produce una inconsistencia. Pasa mucho en las intervenciones urbanas, ¿no? Acá vemos una intervención que es, se cae el tacho de pintura, esto es toda una imagen y está pintado sobre eso, y después realmente hay una mancha de pintura para como continuar esa imagen. Están buenos ese tipo de intervenciones. Acá vemos otro ejemplo, el de Rondamón, también, un ron bastante famoso, que lo que hace es utilizar una imagen icónica, ¿sí? De este personaje, y lo trata de utilizar para publicitar el ron. Bueno, acá tenemos el bombón, y como sale parece un caracol, y acá la cabeza de este señor, de este chico, que se transforma en una planta, ¿sí? De repente. Bien, vamos al tema de préstamo, que es el tomar un código expresivo que viene de otras artes, de otra técnica, y utilizarlo en mi imagen. Acá esto está muy bueno, porque digamos, pongo el dedo y sobre el dedo pinto, y parece como que el gato me está agarrando el dedo, ¿no? Esa técnica es una de las que más me gusta y me parece súper interesante. Acá en esta bolsa se ve como agarras el arma, es muy buena, la verdad, es de ropa interior. Acá esto también es como que le estás agarrando el pelo. Bueno, y así tenemos muchos ejemplos que, que podemos ver. Bueno, otras figuras interesantes que tenemos, que podemos rescatar, son el eufemismo, ¿sí? Es el uso de la dulcificación para disimular la crudeza o la vulgaridad de una composición, ¿sí? Nada, parece el corazón de alguna manera. Tenemos la adjunción por repetición, similitud, la supresión, la sustitución, el intercambio, digamos. Eh, Todas estas estrategias se pueden aplicar, obviamente, como dijimos, no todas juntas, porque siempre el mensaje que se quiere transmitir es distinto, ¿no? Acá tenemos otra que es el hiperbatón, que es la alteración del orden sintáctico, ¿sí? Justamente es el cartel de la película, esta película el Origen, si no me equivoco, de DiCaprio, donde iban como transportándose entre diferentes niveles de sueño, entonces para simbolizar eso, van cambiando de lugar el orden de las figuras, de arriba hacia abajo. No tiene demasiada lógica, pero es como una estrategia que, bueno, representa de alguna manera lo que plantea la película.
La prosopopeya, que esta es otra también, que actitudes humanas, objetos abstractos o animales, esta es muy común. Eh, Se utiliza, por ejemplo, no sé, el arroz gallo lo utilizaba mucho, bueno, acá vemos esta publicidad, la famosa grulla, ¿no? La onomatopeya, ¿sí? Que es algún sonido, ¿no? Acá vemos el caso de Coca-Cola, una palabra que imita el sonido de algo, el de la sed, ¿sí? O el del choque, del hielo, en el fondo del vaso, ¿sí? Eh, Nada, es un recurso bastante utilizado en las bebidas, por ejemplo. El erotema, ¿sí? Que consiste en realizar una pregunta que se llama pregunta retórica justamente, porque ya sabemos la respuesta. ¿Cuánto quieres vivir? ¿Sí? Y acá está el cigarrillo que se va consumiendo. Eh, es decir, esto le da como más énfasis. Si yo veo solo la imagen del cigarrillo, bueno, me queda ahí, la entiendo, pero no me termina de dar el énfasis o la fuerza que yo quiero en la imagen. Bueno, este es un resumen, obviamente traté de ser lo más rápido posible, es largo el PDF, el PowerPoint, pero me parece que es interesante para que ustedes empiecen a reconocer estas figuras retóricas que trabajan en el nivel de la connotación, ya no solo en lo técnico, en cómo se compone la imagen y demás, sino que qué es lo que se quiere significar con esa imagen. Después, más adelante, veremos el tercer nivel de significación que tiene que ver con la interpretación y los discursos que se construyen en torno a eso. Pero bueno, acá estamos, como dije, en el nivel de la connotación y cómo se utilizan diferentes estrategias visuales, una vez que vimos ya todas las herramientas de diseño, para transmitir un mensaje. En este caso, un mensaje publicitario que tiene que ver con el generar la compra de algún producto. Pero también, como estuvimos trabajando con Roland Barthes, el producto en sí mismo es la publicidad en última instancia y queremos que el usuario consuma esa imagen y que se instale la marca. Después veremos si habrá un consumo del producto o no. Esa es la propuesta para hoy. Disculpen lo largo del video, pero creo que sirve bastante para comprender esto que estamos trabajando.